Los organismos y la formación del suelo. Conforme a la ecuación de Jenny, la cual nos dice que los factores de formación del suelo son 5, el material parental, el clima, los organismos, la topografía y el tiempo, el tercer factor de formación que en esta ocasión nos ocupa es el de los seres vivos. Veamos cómo estos actúan en la construcción del suelo y cómo influyen en sus características y propiedades. ¿Cómo afectan los organismos vivientes, incluyendo las personas, la formación del suelo? La acumulación de materia orgánica, la meteorización bioquímica, la mezcla de perfiles, el ciclo de nutrientes y la estabilidad de los agregados se ven reforzados por las actividades de los organismos en el suelo. La cobertura vegetal reduce las tasas de erosión natural del suelo, lo que ralentiza la tasa de extracción del suelo de la superficie mineral. Los ácidos orgánicos producidos a partir de ciertos tipos de hojarasca vegetal disuelven el hierro y el aluminio por complejación y aceleran el movimiento descendente de estos metales y su acumulación en el horizonte B. ¿Cómo influye la vegetación natural en la formación de suelo? La vegetación natural influye en el tipo de suelo eventualmente formado a partir del material parental. La vegetación de los pastizales puede estar en un clima algo menos húmedo que el bosque caducifolio. La cantidad y especialmente la distribución vertical de la materia orgánica que se acumula en la parte superior del perfil difiere marcadamente entre diferentes tipos de vegetación. El suelo boscoso presenta una capa superficial, horizontes O, de hojas y ramitas de varias etapas de descomposición, junto con un delgado horizonte A, en el que se ha mezclado parte de la hojarasca de la superficie. Por el contrario, la mayor parte de la materia orgánica en el pastizal se agrega como raíces finas distribuidas a lo largo y ancho de la parte superior, creando un horizonte A mineral denso. También tengamos en cuenta que el carbonato de calcio se ha solubilizado y se ha movido hasta los horizontes inferiores, CK, en los suelos de pastizales, mientras se ha eliminado por completo del perfil en el suelo boscoso más ácido y lixiviados. Bajo ambos tipos de vegetación, arcilla y óxidos de hierro se mueven hacia abajo en el horizonte A y se acumulan en el horizonte B, favoreciendo la formación de una estructura característica. En el suelo boscoso, la zona por encima del horizonte B generalmente se convierte en un horizonte E claramente blanqueado, en parte porque la mayoría de la materia orgánica está restringida a la superficie, y en parte porque en la descomposición del suelo de bosque, la arena genera ácidos orgánicos que eliminan los revestimientos de óxidos de hierro. ¿Qué papel juega la vegetación natural en la acumulación de la materia orgánica y el ciclaje de cationes? La capacidad de la vegetación natural para acelerar la liberación de elementos nutritivos de los minerales por meteorización biogeoquímica y para absorber estos elementos del suelo influye fuertemente en las características de los suelos que se desarrollan. La acidez del suelo se ve especialmente afectada. Las diferencias ocurren no solo entre pastizales y vegetación forestal, sino también entre diferentes especies de árboles forestales. Las hojas que caen de los árboles coníferos, por ejemplo pinos y abetos, reciclarán solo una pequeña cantidad de calcio, magnesio y potasio, en comparación con el reciclado por la hojarasca de algunos árboles de hoja caduca, por ejemplo, álamo amarillo, hayas, robles y arces, que absorben y almacenan cantidades mucho mayores de estos cationes. Las raíces de los árboles de coníferas
absorben menos calcio, magnesio y potasio de los minerales que se desgastan profundamente en el perfil y permiten que se pierdan más de estos cationes no ácidos por lixiviación. Por lo tanto, la acidez del suelo a menudo se desarrolla con más fuerza en los horizontes superficiales debajo de la vegetación de coníferas que debajo de la mayoría de los árboles de hoja caduca. Además, las agujas resinosas y ácidas de los árboles de coníferas resisten la descomposición y desalientan las poblaciones de lombrices de tierra, lo que conduce a la acumulación de un horizonte o grueso con capas claramente separadas de material fíbrico, es decir, sin descomponer, y sáprico, es decir, altamente descompuesto. Las hojas de los árboles de hoja caduca generalmente se descomponen más fácilmente y forman un piso de bosque más delgado, con menos distinción entre capas y con más hojarasca mezclada en el horizonte A. Más adelante veremos que el ciclo de nutrientes por las raíces de las plantas puede incluso alterar los tipos de minerales arcillosos que se encuentran en un suelo. ¿Qué papel juegan los animales en la formación del suelo? Los animales pueden tener impactos de gran alcance y a menudo rápidos en el curso de la formación del suelo. Los animales grandes como las tuzas, los topos y los perros de la pradera perforan los horizontes inferiores del suelo trayendo materiales a la superficie. Sus túneles suelen estar abiertos a la superficie, lo que fomenta el movimiento de agua y aire hacia las capas del subsuelo. En áreas localizadas, mejoran la mezcla de los horizontes inferior y superior al crear y luego rellenar túneles subterráneos. Por ejemplo, densas poblaciones de perros de la pradera pueden volcar completamente el metro superior de suelo en el transcurso de varios miles de años. Las antiguas madrigueras de animales en los horizontes inferiores a menudo se llenan de material de suelo del horizonte A suprayacente, creando características de perfil conocidas como crotovinas. En ciertas situaciones, la actividad animal puede detener el desarrollo del suelo al acelerar la erosión del suelo. ¿Cómo actúan los invertebrados en la evolución del suelo? Las lombrices de tierra, las hormigas y las termitas mezclan el suelo a medida que excavan, lo que afecta significativamente la formación del suelo. Las lombrices de tierra ingieren partículas del suelo y residuos orgánicos, aumentando la disponibilidad de nutrimentos para las plantas en el material que pasa a través de sus cuerpos. Airean y revuelven el suelo y mejoran la agregación del mismo. Las hormigas y las termitas, a medida que construyen montículos, también transportan materiales del suelo de un horizonte a otro. En general, las actividades de mezcla de los animales, a veces llamadas pedoturbación, tienden a hacer o a contrarrestar la tendencia de otros procesos de formación del suelo, acentuando las diferencias entre los horizontes del suelo. Las termitas y las hormigas también pueden retrasar el desarrollo del perfil del suelo al desnudar grandes áreas de suelo alrededor de sus nidos, lo que lleva a una mayor pérdida de suelo por erosión. Por otro lado, las madrigueras construidas por hormigas, termitas y lombrices de tierra pueden aumentar significativamente la cantidad de agua que ingresa y se mueve a través del suelo, estimulando así la productividad biológica, la meteorización y la formación del suelo. ¿Cómo influyen las actividades humanas en la formación del suelo? Las actividades humanas influyen ampliamente en la formación del suelo. Por ejemplo, en África, hace unos 3.000 años, los agricultores de habla bantú que utilizaban el fuego para despejar las tierras forestales para la agricultura migratoria, facilitaron el cambio abrupto en la vegetación de África Central de un bosque lluvioso denso a un bosque más abierto,
pastizales arbolados, sabana. ¿Cómo ha impactado en la evolución de los suelos el manejo agrícola de los mismos a través de la historia? De manera similar, se cree que durante los últimos miles de años los nativos americanos iniciaron incendios regularmente para mantener grandes áreas de praderas en Indiana y Michigan. En tiempos más recientes, la destrucción humana de la vegetación natural, árboles y pastos, y la subsiguiente labranza del suelo para la producción de cultivos han modificado abruptamente la formación del suelo. Asimismo, el riego de un suelo en una región árida influye drásticamente en los factores formadores del suelo, al igual que la adición de fertilizante y cal a suelos de baja fertilidad. En las áreas de minería de superficie y urbanización de hoy, las excavadoras pueden tener un efecto en los suelos casi similar al de los antiguos glaciares. Nivelan y mezclan los horizontes del suelo y ponen a cero el reloj de la formación del suelo. Hasta el momento hemos visto cómo influyen el material parental, el clima y los organismos en la conformación del suelo. Entre estos últimos, el ser humano ha tenido un papel decisivo en la determinación de las características de los suelos de hoy en día, tanto naturales como antropogénicos, para bien o para mal. También hemos visto cómo un manejo inadecuado de los suelos en agricultura puede acabar en apenas unas décadas con estos subsistemas que tardaron algunos hasta millones de años en formarse. De ahí la importancia de buscar sistemas de producción que sean sostenibles, es decir, que no solo busquen la rentabilidad económica, sino, sobre todo, la conservación y aprovechamiento racional de los recursos, principalmente del suelo.